Muy buenos días tengan todos mis amados hermanos y amigos que nos siguen y que nos escuchan por este medio. Una vez más queremos simplemente decir que este trabajo que estamos haciendo está dentro del contexto del confinamiento que tenemos por causa del COVID-19 y nuevamente para todos los hermanos, fe, confianza, esperanza, estamos en las manos de Dios y Dios está haciendo su voluntad en nosotros. Y esta es una oportunidad que Dios está usando para transformarnos, para cambiar lo que somos, para edificarnos y para hacernos crecer. Y aunque sabemos que este tiempo ha ocasionado mucha angustia en muchos hermanos, quiero decirte lo siguiente, hermano. Al final Dios tiene el control. Al final el Señor es quien es el soberano, aquel que conoce todas las cosas y Él sabe que nuestras vidas están en las manos de Él. De nuestra parte, recomendamos seguir teniendo todas las medidas sanitarias, principalmente los hermanos que me escuchan de Venezuela. Nosotros sabemos que el pico de la pandemia está en un nivel muy alto, está en una parte exponencial, continúa creciendo. No vemos en las estadísticas normalización, no vemos horizontalidad en las gráficas y por eso nuestra recomendación sana. Por favor, lávense las manos, cuídense, usen los tapabocas y todas las normas que se requieran para guardar a nuestros hermanos. El resto es ponernos en las manos de Dios y confiar con una inmensa fe que el Señor nos va a guardar durante todo esto. Fe, confianza, esperanza, hermano. Estamos en la mano de Dios y así como nos ha traído hasta este momento, continuará con nosotros. Amén. Dios les bendiga. Estamos entonces llevando una secuencia de mensajes y esta serie que estamos estudiando se llama Los Ministros del Nuevo Pacto. Estamos en la sección que se llama La Iglesia de los Primogénitos, que es compuesta por 8 mensajes. Son 24 en total, pero la sección que es la Iglesia de los Primogénitos son 8 mensajes, estamos en el 4º mensaje. Y el tema es aquellos que el Padre busca. Y me gustaría comenzar leyendo este versículo de Juan 4:23 que dice: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Señor, agradecemos que hasta el día de hoy nos has guardado y cuidado. Tú has cuidado a todas las familias, en especial las familias de Venezuela. Sabes que nuestro país tiene condiciones especiales y pedimos por la salud física, espiritual, psicológica de todos los hermanos. Da una protección, Señor. Guárdanos, que ningún hermano pueda padecer este flagelo. Tú puedas guardarnos en tu mano poderosa. Bendícenos y también que este mensaje tú puedas usarlo para confortar los corazones, para guardarnos y para ministrar dentro de nosotros, para edificarnos. En el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 4 de Juan muestra un incidente muy llamativo, interesante, importante. Muchos mensajes se han dado tomando como referencia el capítulo 4 de Juan, pero es un incidente en el cual muy hermoso y también marca una escena muy pintoresca. El Señor está saliendo de Judea y Él está intentando ir a Galilea. Él está con sus discípulos. Y en el transcurso, no tenemos un mapa a la mano, pero en el transcurso, Él debe pasar por Samaria. Y específicamente al pasar por Samaria, va a pasar por un lugar llamado Sicar. Específicamente en Sicar está el pozo de Jacob. Y allí, mientras los discípulos están yendo, se hace el mediodía. Se hacen las 12 del día, que la Biblia registra como la hora sexta. Lo que estoy leyendo lo pueden encontrar en el Evangelio de Juan en el capítulo 4. Y ahí en esa hora sexta, el Señor se pone junto al pozo. Todo indica que esa hora no era la hora más adecuada para que personas viniesen a sacar agua. ¿Por qué? Porque la hora de la mañana es más fresca. Es más fácil conducir rebaños, es más fácil cargar las cosas, pero la hora del mediodía es una hora muy calurosa. Así que solamente vendrían a esa hora
Normalmente personas que no quisiesen relacionarse con otras, personas que quisiesen sacar el cuerpo a la multitud, porque quizás las horas más tempranas de la mañana, todas esas personas hayan venido. Hoy cuando yo miro Venezuela, a muchas personas cargando agua, me parece como este pasaje. Muchos yendo a muchos lugares a tratar de llevar agua a sus casas. Y en este caso, mediodía no era la hora. Usted no iría a hacer este trabajo fuerte en medio del peor, el sol más abrasador. Y el Señor se quedó al lado del pozo, sabiendo que vendría una persona con la cual Él quiere tener una conversación para hacer de esa persona un instrumento. Y esa persona es una samaritana. Cuando esa samaritana llega, el Señor le hace a esa samaritana una pregunta. Él le dice, o le hace una propuesta, le dice, dame de beber. Y esa pregunta era una pregunta que rompía esquemas, rompía paradigmas. Y la mujer, sorprendida, porque judíos y samaritanos no se tratan, le dice, pero ya va, ¿cómo tú puedes hablar conmigo? ¿Cómo te diriges a ti? Porque los judíos y los samaritanos no se tratan, no hay comunicación, no hay feedback, no hay conversación entre judíos y samaritanos. Y aquí entonces me gustaría hacer un poquito de historia para contextualizar lo que estamos hablando. Después de la división de las tribus de Israel, cuando el reino fue dividido de manos del hijo de Salomón, Roboam, todo el pueblo de Dios del Antiguo Testamento, las 12 tribus, sufrieron una fractura en 2 pedazos. Siempre es muy triste que los hijos de Dios se dividan, siempre es muy triste que los hijos de Dios se separen, pero es aún más triste cuando los desacuerdos de aquellos que lideran desvían al pueblo y le causan un daño, y causan sufrimiento y causan dolor. Y en este caso, Jeroboam, él quedó con 10 tribus y él se fue al norte. Y para no tener más contacto con las otras tribus, él estableció 2 lugares de adoración, porque según lo que la Biblia enseña, todo el pueblo de Dios debía venir a un solo lugar, debía venir a Jerusalén a adorar. Allí estaría el templo y allí estaría la unidad de todo el pueblo, pero él dividió. Y siempre las divisiones son muy duras. Y allí entonces él quedó como rey de las tribus del norte, Jeroboam, y en el sur quedaron 2 tribus, quedó Benjamín y quedó Judá, y Roboam siendo su rey, y ellos quedaron en el sur dando testimonio del único lugar de adoración, según Deuteronomio capítulo 12. En ese incidente, ¿verdad? El reino del norte, los que se fueron con Jeroboam, perdieron la base del único lugar establecido por Dios. Y a partir de allí ellos se alejaron de la unidad y quedaron solo tomando el Pentateuco. Pero comenzó un distanciamiento muy peligroso del hablar de Dios y de los profetas. Me gustaría tomar Primera de Reyes capítulo 16 y leer 2 versículos. Está el 23 y el 24. Dice así: en el año 31 de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Onri sobre Israel y reinó 12 años. En Tirsa reinó 6 años. 24. Y Onri compró a Semer. Toma este nombre, Semer. Semer era el hombre que era el dueño del monte donde se edificó Samaria. Semer el monte de Samaria por 2 talentos de plata y edificó allí en el monte y llamó el nombre de la ciudad que edificó Samaria. Samaria viene de Semer, del nombre de Semer, que fue dueño de aquel monte. Y allí ellos establecieron a Samaria como su capital.
A partir de allí, eran dos reinos totalmente diferentes. El reino de Judá al sur y el reino de Israel al norte. Y se cuenta una triste historia de cómo estos dos reinos avanzaron siendo hermanos, habiendo nacido en un solo propósito, separados y alejados del único lugar que Dios había establecido. Hubo un rey de Asiria llamado Salmanasar, y él conquistó Samaria y exilió a todos los del reino del norte. Una vez conquistado, él simplemente tomó a las personas y las sacó de su tierra, invadió esa tierra, y esa tierra la llenó con extranjeros. Segunda de Reyes 17, me gustaría que tomáramos, y es bueno leer esto para poder contextualizar. Segunda de Reyes 17, 24, y vamos a leer hasta el 34. Dice, y trajo el rey de Asiria, estamos hablando de Salmanasar, gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Amad, de Sefarbaín, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel. Es decir, en un tiempo estuvieron los hijos de Israel, pero ahora estaban invadidos por extranjeros. Y poseyeron Samaria. El rey hizo esto, los mezcló. Y habitaron en sus ciudades. Sigo leyendo. Y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí, que no temiendo ellos a Jehová, envió Jehová contra ellos leones que los mataban. Dijeron pues al rey de Asiria, las gentes que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria no conocen la ley del Dios de aquella tierra. Y él ha echado leones en medio de ellos, y aquí que los leones los matan, porque no conocen la ley del Dios de aquella tierra. Y allí entonces es como si les dijeran, están pasando muchas cosas y no sabemos por qué. Trae personas que vengan. Y el rey de Asiria mandó diciendo, llevad allí algunos de los sacerdotes que trajiste de allá. Está hablando de aquellos que habían en un principio tenido conocimiento bíblico. Y vaya y habite allí y les enseñe la ley del Dios del país. Ajá. Y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivo de Samaria y habitó en Betel. Y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. Pero, aquí viene un pero, y este pero es muy importante. Cada nación se hizo sus dioses y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria, cada nación en su ciudad donde habitaba. Los de Babilonia hicieron a Sucot-Benot, los de Cuta hicieron a Nergal, y los de Amad hicieron a Asima. Los abeos hicieron a Nib-As y a Tartac, y los de Sefarbaín quemaban a sus hijos en el fuego para adorar a Adramelech. Qué terrible, hermano. Y a Amalek, dioses de Sefarbaín. Temían a Jehová e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos, que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Temían a Jehová. Presten mucha atención a este versículo. Temían a Jehová y honraban a sus dioses, según las costumbres de las naciones donde habían sido trasladados. Hasta hoy hacen como antes, ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, al cual puso el nombre de Israel. A partir de allí, nunca más los samaritanos pudieron volver a sus orígenes. Y también nunca más judíos y samaritanos se trataron entre sí. Esta fue su disputa. Esta era la diferencia. Por eso no había forma de que los samaritanos y los judíos se hablaran. Yo creo que es importante entender, ¿verdad?, en nuestra vida espiritual, que cuando Dios establece un principio, ese principio es innegociable. Y cuando Dios en su palabra nos revela riquezas, esas riquezas son para ser atesoradas, no para ser puestas de lado. Y lo que yo más aprendo de la lección, ¿verdad?, de lo que sucedió con Samaria, es que poco a poco, cuando las diferencias entre los hermanos
entre los que sirven, o simplemente la liviandad de permitir que cosas entren, nos van alejando de Dios, llega un momento en que la situación se vuelve incontrolable. Permitimos que entre pecado, permitimos que entren cosas que nos alejan, permitimos que entren cosas que nos aparten, y al final la cuestión se torna sin control. Yo creo que cuando Jeroboam, por la pelea que tenía como Roboam, no midió las consecuencias, había una profecía de que el reino debía dividirse en dos partes, pero jamás se habló de una división espiritual. Simplemente se habló de una división administrativa. Habrían dos reinos, pero un solo lugar de adoración. Y en ocasiones, cuando los líderes tienen diferencia, esto termina dañando a los hermanos, dañando al pueblo. Nosotros que servimos al Señor, cuidémonos, hermanos, porque nuestras diferencias pueden causar serias heridas, serios problemas graves para aquellos que nos están siguiendo. Bien, más o menos esta contextualización nos ayuda a entender por qué samaritanos y judíos no se trataban. Cuando Jesús se encuentra con esta mujer samaritana, ¿verdad?, rompiendo todo el protocolo y rompiendo todos los asuntos, hay algo que sucede, y es que se entabla un diálogo. Y este diálogo es porque el Señor quiere tomar a esta mujer, hacer de esta mujer un instrumento para su servicio, pero está rompiendo una barrera cultural. Samaritanos y judíos no se tratan entre sí. Y allí entonces, dentro del contexto, el Señor entabla un diálogo y le dice, bueno, si tú me pidieras a mí de beber, yo te daría el agua. Qué maravilla como el Señor puede entablar una conversación tan fluida, tan dinámica, tan rica, porque Él está diciendo dame de beber, pero Él está diciendo yo te voy a dar de beber. Si conocieras quién es el que te dice, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Y Él dice, Señor, pero yo no veo que tú tengas con qué sacarla. Y Él le dice, el que bebiere de esta agua volverá a tener sed, pero el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. El Señor miró a la samaritana y comenzó a ver su necesidad, su perfil, y empezó a tocar su vida para que la palabra resplandeciera dentro de ella, porque quería hacerle un instrumento. Luego esta samaritana fue y trajo a todo el pueblo. Y cuando hace esto, y tocando la vida de esta samaritana, ella le dice, bueno, yo quiero esa agua entonces. Y allí el Señor entonces tocó un punto moral. Esta samaritana debió haber venido a mediodía porque ella estaba avergonzada. Si hubiese venido en la mañana, cuando todas las personas estaban recogiendo agua, era una vergüenza, porque realmente ella era una persona que tenía cosas que ocultar. El marido que tenía no era su marido, ya era el quinto. Y cuando el Señor va a ofrecerle el agua, le dice, bueno, ok, llama a tu marido entonces. Y esa acotación tenía como intención tocar la conciencia de esta mujer. Y le dijo, pero me parece que tú eres profeta. Había cierta sensibilidad espiritual, pero había una gran confusión en cuanto al asunto de la adoración. Muchas personas tienen una sensibilidad, algo de espiritualidad, pero tienen una gran confusión y por eso permanecen en el pecado. Y aquí ella le dijo, me parece que tú eres profeta. Y aprovecho, si eres un profeta, para preguntarte, porque nuestros padres adoraron aquí, en Samaria, en este monte. O sea, desde que nacimos, ellos nos enseñaron a adorar. Muchos son así también, que aprendieron una religión, que nacieron en una religión y no conocen ninguna otra cosa. Su religión no pasa por ningún examen de la Biblia, por revisar qué está en la Escritura. Y el Señor le dice, mira mujer, yo quiero decirte que ustedes no saben qué es lo que están adorando, porque la salvación realmente está viniendo de los judíos. Pero viene la hora que ni en este monte, ni en Jerusalén, ni en ningún lugar van a adorar. Y le dice entonces después, y aquí sí quiero tomar el versículo de Juan capítulo 4, exactamente el 23. Mas la hora viene, y ahora es, y este versículo que estamos leyendo aquí es, digamos, lo que estamos desarrollando en este mensaje. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre
en espíritu y en verdad. Y viene la siguiente oración. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. 24 dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Bien, este versículo dice que Dios está buscando adoradores y que estos adoradores tienen que ver con su espíritu. Y el Señor ganó a esta samaritana. Ella fue al pueblo y trajo al pueblo. Yo puedo decir que Dios está buscando personas y que cuando Dios está buscando a estas personas, Él está buscando íntimos, personas que reaccionen, corazones, voluntades. Está buscando personas que puedan rendirse y que puedan seguirlo. Cuando este versículo dice que el Padre busca a tales adoradores, nos pone entonces en una inmensa pregunta. ¿Soy yo de los tales? Hoy en la mañana, si tú te preguntas, ¿tú eres de los tales? Porque Dios está buscando. Y cuando el Señor le dijo a la samaritana, el Padre está buscando a los adoradores, a estos que le adoran en espíritu y en verdad. Hay mucho que desarrollar, pero yo quiero avanzar en cuanto a lo siguiente. 3 discípulos resaltan de los 12 que el Señor ganó. Y estos son Jacobo, Pedro y Juan. Ellos llegaron a ser un círculo muy íntimo en el entorno del Señor. Jacobo, Pedro y Juan. Creo que el Señor miró el corazón, miró la disposición, miró las voluntades rendidas, miró la motivación. Y aunque estaban llenos de errores, como hoy puedes estar tú y puedo estar yo, aunque pudiesen tener flaquezas como las que tú tienes y como las que yo tengo, y aunque pudiesen tener algunos asuntos no adecuados, pero el Señor miró en lo profundo. Estas personas eran este tipo de adoradores que podían buscar al Señor, que podían consagrarse y que podían ir más allá. Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Tú eres de este tipo de adoración? Porque también estos adoradores, el Padre busca. Esta palabra, Dios está buscando. De manera entonces que el Señor vio algo en Pedro, Jacobo y Juan que lo llevó a desarrollar un círculo muy íntimo. Ellos vivieron experiencias que los demás discípulos no vivieron. Fueron testigos y fueron escuchas de asuntos que los demás no percibieron. A ver, vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 17, versículo 1. Dice, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. Mira la secuencia. Pedro, Jacobo y Juan. No estaba el resto de los discípulos. Marcos 5:37. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Lucas 9:28. Aconteció como 8 días después de esas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y yo quiero decirte, no es que el resto de los discípulos no tuviese importancia, pero el Señor quería dedicar un tiempo especial a estas personas. Y el Señor sabía que ese tiempo dedicado, ese perfeccionamiento, iba a rendir sus frutos. Amado hermano que me oyes esta mañana y que ves este mensaje, busquemos tener un corazón sencillo, un corazón adecuado, que pueda rendirse a Dios. Mira hoy tus errores, pero no te quedes en tus errores. Tienes que avanzar. Dios está buscando íntimos. Por eso el Padre está buscando a tales adoradores. Estos que el Señor tomó llegaron a ser muy útiles. Hermano, qué utilidad la de Pedro. Juan,
qué utilidad la del apóstol Juan. Cómo llegaron a ser perfeccionados y cómo llegaron a ser usados, pero requirieron desarrollar mucha intimidad para con Dios. De alguna forma, Jacobo fue muerto muy tempranamente. Hechos capítulo 12 registra la muerte de Jacobo, que era el hermano de Juan. Hechos capítulo 12, versículo 1 y versículo 2 dice: sí, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano de algunos de la iglesia para matarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Así que de este círculo íntimo quedó entonces Pedro y quedó Juan. Pedro fue transformado a través de muchas situaciones. Su carácter impulsivo, su carácter rápido, fue moldeado hasta llegar a una experiencia profunda. Pedro sufrió mucho. La experiencia, cuando él negó al Señor, lo llevó a tener lágrimas. Y esas lágrimas no eran lágrimas vacías, eran lágrimas de profundo arrepentimiento. Y si hemos cometido errores que nos han alejado de Dios, esas también deben ser nuestras lágrimas. Lágrimas que nos acerquen a la presencia de Dios. Y Pedro se sintió desechado, dolido, sin capacidad. Pensó que ya no iba a ser tomado en cuenta, ya no iba a poder ser útil en las manos de Dios. Sin embargo, cuando el Señor resucitó allá en el Evangelio de Marcos, dijo: id y haced saber a los discípulos y a Pedro. Ese y a Pedro reconfortó el corazón de esta persona y cómo llegó a ser útil en las manos de Dios. Y en cuanto a Juan, proceso de transformación de Juan, hay que mirarlo con más lupa que el de Pedro. Porque Pedro resalta por su personalidad, es siempre el que habla, es siempre el que hace, él es siempre el que inicia, es él siempre el que lleva la delantera. Juan es muy callado, muy reservado. ¿Cómo es Juan? Juan es recto, él quiere que las cosas se hagan con justicia. Señor, unos están predicando pero no andan con nosotros, le dijimos que se callaran. No, Juan, no. Señor, me están pidiendo la plata del templo y ya yo les dije que sí. El impuesto, no. Ese era Pedro, perdón. Juan está tratando de hacer justo. Señor, ¿quieres que descienda fuego del cielo y los consuma? A los samaritanos. Porque Juan no entendía cómo no podían hacer justicia dejando entrar al Señor. Y él también es implacable de tal forma que él es llamado Boanerges, hijo del trueno. ¿Qué carácter debía tener Juan para ser llamado Boanerges? Y también es una persona muy minuciosa, a tal punto de poder tener la capacidad de revisar dónde estaban rotas las redes. Y también una persona reservada. Esa persona fue transformada para llegar a ser, en primer lugar, genuino. Encontramos a un Juan de un solo ánimo, de una sola palabra, de un solo propósito, de un solo compromiso. Amoroso. Hermano, si algún apóstol mostró el amor de Dios, fue Juan. Y espiritual. Siempre aconsejó a los padres, a los hijos, allá en primera de Juan, en segunda de Juan y en tercera de Juan. Y por eso entonces ese ministerio empezó a tener relevancia. Y en el Evangelio de Juan, capítulo 21, hay un asunto interesante que debemos revisar a partir del versículo 18. El Señor está hablando con Pedro y le dijo: mira, vas a extender tus manos cuando ya seas viejo y te llevarán a donde tú no quieras. Y le dijo a Pedro que esto sería, con qué muerte habría de glorificar al Señor. Y después le dijo: sígueme. Y allí Pedro mira a Juan. Dice, volviéndose Pedro, estoy hablando del versículo 20, vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús, el cual en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Evidentemente era Juan. Cuando Pedro le vio, dijo Jesús: Señor, ¿y qué de este? Pedro está haciendo una pregunta muy natural, muy almática, muy emocional. Señor, tú me estás diciendo a mí, ajá, ¿y él? Señor, me toca a mí y a él. Por un lado, yo te puedo decir lo siguiente: ¿cuándo servimos al Señor?
cuando servimos a la iglesia, unos tienen una porción y otros tienen otra porción. No te preocupes por la porción que Dios le dio al que tienes a tu lado. Tú tienes una porción que Dios te ha dado. Y esa porción debes disfrutarla. Esa preocupación de Pedro, Señor, ¿y qué de este? Decía, Señor, yo no quiero solo. O sea, si me vas a castigar a mí, si yo voy a sufrir, que hayan otros que sufran. Pero lo que el Señor dijo a continuación es muy importante, porque el Señor respondió de una forma bien interesante. Si yo quiero que Él quede, y aquí resalta esa palabra, que Él quede, hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Y aquí esa palabra, dice, este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, si quiero que Él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Ok, examinemos un poco esta palabra. La expresión hasta que yo venga, ¿a qué se refería? ¿Hasta que yo venga cuándo? ¿Hasta que yo venga de dónde? ¿Hasta que yo venga de qué? Hasta que yo venga, obviamente, refiere a su segunda venida. Así que cerrando la conversación y cerrando el Evangelio de Juan, el Señor se refirió a su segunda venida. Hasta que yo venga. Presten mucha atención a esa palabra. Hasta que yo venga. Es decir, el Señor está diciendo, hasta que yo venga, voy a dejar que Él quede. ¿Que Él quede cómo? ¿Cómo que Él quede? Porque Juan al final murió y tenía que morir. Él relacionó entonces dos asuntos y presta mucha atención a lo que voy a decir. Su venida y la permanencia de Juan. Si yo quiero que Él quede hasta que yo venga, es decir, yo quiero que Él quede hasta que yo venga. Y allí entonces Juan no permaneció. Porque Juan no era inmortal, aunque fue el más anciano de los apóstoles y el que murió de muerte natural, el que estuvo en pasmo. Inclusive, hay algunos comentaristas que añaden que un emperador intentó dañarlo con fuego, con un aceite hirviendo y no lo logró. Pero fuera de esas cosas, Juan murió. Entonces, ¿cómo que Él quede? Porque lo que el Señor había ganado en Juan, esa parte de genuino, esa parte de amoroso, esa parte de espiritual, son las características del ministerio que antecede a la venida del Señor. Estamos en el ministerio del nuevo pacto, pero dentro de este ministerio del nuevo pacto, este espíritu y vida que caracterizó el ministerio del apóstol Juan, es lo que el Señor está requiriendo para su venida. Es un ministerio que acoge, es un ministerio que recibe, es un ministerio que edifica, es un ministerio que ama, es un ministerio que restaura a los hijos de Dios, preparándolo para la venida del Señor. Yo tengo cierto sentimiento cuando veo que muchos hijos de Dios y muchos grupos cristianos y muchos cristianos sobre la tierra no tienen un sentimiento real y claro en cuanto a la venida del Señor. Y creo que muchas veces hemos perdido el centro y el enfoque. Nosotros queremos estar envueltos dentro de estas características del ministerio de Juan, así como él lo dijo, hasta que yo venga, hasta que yo venga, son las características del ministerio de Juan. Por eso, las características de este ministerio es el ministerio del Espíritu, es para los íntimos y es un ministerio lleno de amor. ¿Cómo ha sido tu servicio hasta el día de hoy? ¿Es un servicio lleno de Espíritu? Entonces tienes las características de este ministerio. ¿Es un servicio íntimo? ¿Tienes intimidad con Dios? Entonces tienes características de este ministerio. ¿Es un ministerio lleno de amor? ¿Tu servicio es para golpear a los hermanos? ¿Tu servicio es para enaltecerte? Porque Juan muestra cuáles son las características de este ministerio hasta que el Señor venga. Un ministerio tan dulce, un ministerio tan hermoso,
llegó a llevar a los tercos y polémicos efesios a ser sencillos. Hermano, Éfeso es la cuna de la cultura griega. Allí están los filósofos, Grecia. Y Éfeso fue un hueso duro de roer para Pablo. Pablo no consiguió que los efesios, con todo el encargo que Pablo tenía y con toda su sabiduría, pudiesen acompañarle, al punto de que en segunda de Timoteo, la última carta escrita por Pablo, él dice: todos me abandonaron. Queriendo decir que el encargo que él había tomado había sido dejado por las iglesias. Pero Juan volvió a Éfeso y logró hacer que personas duras, analíticas, críticas, insensibles, reaccionaran y salieran a la obra de expansión. Por eso en tercera de Juan, del 5 al 8, dice así: amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Y allí estas palabras están siendo habladas a Gayo, hermano de Corinto. Los de Éfeso fueron a Corinto en una obra de expansión, una obra de amor. Hoy queremos alcanzar a tantas personas. Por eso, gracias al Señor por todas las herramientas que ha puesto en nuestras manos, por la literatura, por el colportaje y por tantos asuntos. Tenemos en Brasil los expolibros. Desafortunadamente en Venezuela, muchos de estos asuntos hemos tenido un trabajo muy duro para llevarlos. Pero aún así, nosotros podemos seguir adelante con Puedo orar por usted. Y tenemos el encargo de difundir la palabra en la manera en que lo estamos haciendo ahora. Los hermanos tienen el alimento diario digital, pero nuestro centro es poder alcanzar a las personas. Tristemente esta pandemia nos ha confinado, pero usted puede hablarle a su vecino, usted puede hacer llamadas telefónicas, usted puede hacer contactos por WhatsApp, porque la salvación de las personas es algo que nosotros no podemos perder de vista. La iglesia no puede ser una bola de cristal que no alcanza a nadie. Necesita expansión, corazones sensibles. Señor Jesús. Y este ministerio de Juan, entonces, tiene el Espíritu como su fundamento. Cuando Juan abre su evangelio, en el capítulo 1, dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y el verso 14 dice: y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y aquí nosotros podemos ver el Espíritu, y podemos ver al Dios triuno, y podemos ver la coinherencia de Dios y la coexistencia de Dios. Este es un versículo confrontante. En el principio era el Verbo, Jesús, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios, y aquel Verbo fue hecho carne. Pero ¿cómo podemos percibir a nuestro Dios triuno? Deuteronomio capítulo 8, versículo 7 señala lo siguiente: porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes. Y nosotros tenemos al Padre como este manantial. ¿Cómo es el Padre? Es oculto, no es visible. El manantial está debajo de la tierra. Alguien tendría que alcanzarlo para que él pudiera fluir. Él está escondido. Primera de Timoteo 6:17 dice lo siguiente: el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Así es el Padre. Pero en algún momento el manantial rompe la tierra y aparece la fuente. La fuente es visible, el manantial es oculto, y la fuente visible representa al Hijo. Colosenses capítulo 1, versículo 15 dice que Él es la imagen del Dios invisible,
el primogénito de toda creación. Y dice también Colosenses capítulo 2, versículo 9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Entonces tenemos al manantial oculto como el Padre, a la fuente que abre como el Hijo, pero necesitamos un arroyo, un río. Las personas no tienen acceso a la fuente que rompen, alcanzan el río baja y allí todos disfrutan. Y eso se refiere al Espíritu. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 14, dice lo siguiente: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Y aquí está la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo, mostrando a nuestro Dios triuno. Y necesitamos hablar de este Espíritu. Job le reclamó a Dios, porque Job percibió que él tenía cómo reclamarle a Dios, cómo Dios sería, cómo Dios le exigiría, cómo Dios lo hacía pasar por pruebas, si Dios nunca experimentó eso. Sería como si un ratón le reclamara y le dijera, pero es que tú nunca has sufrido a un humano. Ajá, y entonces Job 10, versículos 4 al 6, dice lo siguiente: ¿tienes tú acaso ojos de carne? ¿Ves tú como ve el hombre? ¿Son tus días como los días del hombre? ¿O tus años como los tiempos humanos? ¿Para qué inquieras mi iniquidad y busques mi pecado? Y el verso 7. Aunque tú sabes que no soy impío y que no hay quien de tu mano me libre. Job está diciéndole, tú no eres humano. ¿Cómo puedes saber lo que yo siento? ¿Cómo puedes saber cómo son mis ojos, lo que estoy sintiendo? Mi sufrimiento, me estás culpando. Hebreos capítulo 4, versículo 15 dice lo siguiente: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hermano, qué maravilla. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Dios se hizo humano y experimentó todo tu sufrimiento. Por eso muchas veces los hermanos dicen, y los jóvenes, es que nadie nos entiende, es que Dios no puede entendernos. Sí te entiende. Y las hermanas dicen, es que Dios no puede entender cómo nosotros sufrimos. Sí te entiende. Porque Dios pasó por todas las limitaciones y por todos los sufrimientos humanos. Hay un versículo en el Antiguo Testamento que es muy importante tocar. Es Éxodo 30, del 22 al 25. Y aquí vamos a observar este gráfico. Éxodo 30 describe, ya lo vamos a leer, ¿verdad? Describe 5 componentes: mirra, canela, cálamo y casio. Obsérvenlo en el dibujo. Mirra, canela, cálamo y casia. 4 componentes. Y esos 4 componentes estaban dentro de un hin de aceite. Solo que cuando nosotros miramos las medidas, existen 3 medidas de 500. 500, 500 y 500. Solo que la medida de 500 del centro está partida en 2. Ok, leamos por favor Éxodo 30, 22 en adelante. Habló Jehová a Moisés diciendo: toma especias finas de mirra excelente, 500 ciclos, de canela aromática a la mitad, que esto es 250, de cálamo aromático 250, de casia 500, según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas 1 hin. Aquí la mirra excelente mencionada en este pasaje es mirra fluida. Es como un aceite, algunas versiones dicen mirra fluida, extraído de la corteza de la mirra. La mirra es un árbol. Y 500 ciclos. Un ciclo podría ser entre 11 y 17 gramos. Podrían ser 8,5 kilos. Y esto representa la muerte. Obsérvalo en el gráfico. Esto que está acá representa la muerte. ¿Por qué estamos hablando de esto?
Porque todos los que estudian la Biblia saben que el espíritu está relacionado con muchas cosas, con el viento, está relacionado con el aceite. Pero en este caso, este aceite es muy específico, porque era el aceite con que los sacerdotes iban a ser ungidos y todos los utensilios del santuario iban a ser ungidos, el aceite de la unción. Y entonces, ¿cómo era este aceite? Porque debía ser aceite de olivas, simple. No, no era aceite de oliva simple, era un aceite lleno de experiencia. Por eso, aquí estaba la muerte tipificada por la mirra. Luego seguía la canela. Y la canela y el cálamo tenían 250 ciclos. Y nosotros sabemos que la canela se refiere a la eficacia, a la dulzura de la muerte. Y sabemos que el cálamo es un tipo de junco. Los que tienen muebles de mimbre, ese tipo de tejido del mimbre, de bambú, un tipo de caña, eso se podía usar para hacer cestas. Él se levantaba en zonas pantanosas y se erguía, tipo de la resurrección. Y en la mitad, de último tenemos la casia. Y esta casia es un árbol parecido a la canela, de un olor muy fuerte, es un antiséptico, es un repelente, su olor es muy fuerte al punto de poder repeler inclusive serpientes y escorpiones. Y esto representa la resurrección. Estas 3 medidas de 500 ciclos no son aleatorias. El aceite es el tipo del espíritu, pero el hecho de 3 medidas representan al Padre, al Hijo y al Espíritu. Solamente que la medida de la mitad está partida en 2, porque el Hijo fue partido por nosotros. Mateo 27:50 dice: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y ahora el 51. Y aquí el velo del templo, preste mucha atención a este versículo, el velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Ahora nosotros vamos a ver que este velo, él representa la carne de Jesús, su humanidad partida por nosotros. Hebreos 10, 19 y 20. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió, a través del velo, esto es su carne. Y aquí entonces nosotros terminamos con un hin de aceite que correspondía más o menos a 3,7 litros. Podríamos decir entonces que el aceite en el Antiguo Testamento, que es el tipo del Espíritu Santo, no es un aceite solo. Tiene mirra, canela, cálamo y casia, más el aceite, representando por un lado al Dios triuno. A ver, Santiago 1:17 dice lo siguiente: toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios es inmutable, su esencia es inmutable. Pero el buen Dios se procesó para poder estar dentro de nosotros. Hermano, esto debe llenarnos de gozo. Por eso en Juan 1:14 dice que aquel verbo se hizo carne. ¿Qué significa esto? Que antes no era carne, pero llegó a ser carne cuando se procesó. Y también 1 Corintios 15:45 dice que el postrer Adán llegó a ser, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Podemos decir entonces que Dios sufrió transformaciones. No me malentienda, ya tomamos Santiago para decir que Dios es inmutable. Simplemente estoy diciendo que Dios se procesó. Se procesó primero para llegar a ser un hombre. Y segundo, ese hombre, en resurrección, llegó a ser el último Adán, el postrer Adán, que es el espíritu vivificante. Hoy ese espíritu vivificante,
con todas las experiencias humanas. Porque ¿a qué se refiere la mirra? ¿A qué se refiere la canela? ¿A qué se refiere el cálamo? ¿A qué se refiere la acacia? A todas las experiencias humanas vividas por Jesús. Hoy están añadidas a este espíritu. Por eso hoy ese espíritu está dentro de nosotros y ese espíritu está lleno de elementos de muerte. ¿Hay algo que no has podido vencer? ¿Un vicio? Quiero darte una buena noticia. El espíritu que está dentro de ti tiene el elemento de muerte que puede matar eso. No encuentras cómo proseguir, tienes dificultades. Puedo decirte que tienes un poder que no entiendes dentro de ti. El poder de la resurrección. Así como el cálamo. Todo eso está dentro de nosotros. Todos esos elementos están en el espíritu que hemos recibido. Y ahora ese espíritu, con todos sus elementos maravillosos, con todo el proceso por el cual el Dios triuno pasó, está dentro de nosotros. Y este Dios triuno también quiere introducirnos a una experiencia de unidad. A ver, Proverbios 8:30. Con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él todo tiempo. Este versículo habla de la armonía de la triunidad. Y este versículo se refiere a la sabiduría. Aquí está el Padre y aquí está el Hijo. Con él estaba yo ordenándolo todo. Después ustedes quiero que puedan revisar bien ese versículo. Génesis 1:26. Dios dijo, hagamos al hombre. Vea, hagamos en plural al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y Génesis 11:7. Ahora pues descendamos, plural, y confundamos, plural, allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Y estos versículos plurales muestran una unidad y armonía perfecta. Aunque Jesús era un hombre cabal, él estaba sujeto al espacio y al tiempo. Por eso su humanidad necesitaba ser glorificada, es decir, introducida en la divinidad. En resurrección, su humanidad no fue desechada. No fue que Jesús resucitó y el cuerpo permaneció. No, su cuerpo humano llegó a ser glorificado. Eso significa que su humanidad fue introducida en la divinidad. Romanos 1, 3 y 4 dice lo siguiente. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder. ¿Cómo que fue declarado? No era Hijo de Dios. Se refiere a su resurrección y se refiere a su humanidad. En resurrección, Él es Hijo de Dios porque su humanidad llega a entrar en la divinidad. Por supuesto que antes era Hijo de Dios, pero antes era el Hijo unigénito, ahora es el Hijo primogénito. Fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Y Hechos capítulo 13, yo creo que estos versículos van a necesitar revisión. Versículos 32 y 33 dice, y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y este versículo se refiere a la resurrección. Señor Jesús. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, Dios, no, Jesucristo, hombre. Su humanidad fue introducida, su cuerpo fue glorificado y fue introducida esa humanidad dentro de la divinidad. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Es que es el trabajo que Dios está haciendo en nosotros. Ese espíritu nos está llevando a la armonía y a la unidad de este Dios triuno. En este Dios triuno no hay división, hay armonía perfecta, hay cooperación. Y nosotros estamos siendo introducidos dentro de esta experiencia de gloria para llegar a ser uno.
En nuestro medio la falta de transformación, la falta de sencillez y la falta de obediencia tiene que ver con que necesitamos de este espíritu que nos lleve a este proceso en el cual lentamente Dios nos está introduciendo en la gloria. Por eso, este espíritu y este ministerio cada día nos lleva más a su unidad y a su armonía perfecta. Queremos, amados hermanos, que el ministerio de Juan, el ministerio de espíritu y vida, llegue a ser lo gobernante en nosotros. La lógica no es fiable, necesitamos usar la lógica. Pero si solo usas la lógica para llevar adelante el encargo que hemos recibido de Dios, quizás te quedes muy corto y muy lejos de lo que Dios desea. Cierto, algunas cosas necesitan razonamiento, pero necesitamos de este ministerio, de espíritu y vida, que nos consagra, que nos transforma y que nos introduce en esta experiencia del Dios triuno. Dios les bendiga.